Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza, a nuestro estudio de este día. Es una bendición que nos podamos reunir por este medio, ¿verdad? Vamos a empezar orando. Hay algunas peticiones por las cuales quisiera pedir. Padre, te doy gracias porque esta tarde, esta noche, Señor, nos permites, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, porque hasta el día de hoy tú no te has apartado de nosotros, no nos has dejado. Has estado siempre, Señor, siempre, 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 siempre. Señor, que tu presencia, que tu revelación, que tu amor, que tu misericordia, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras vidas, de nuestras familias. Padre, que aprendamos a amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, sin importar qué cosas se levantan, qué cosas están. Señor, gracias por una vez más, porque tú eres fiel y tú eres grande. Señor, hay peticiones que ha pasado tu pueblo y de las cuales queremos orar, Padre. Queremos pedirte por la vida de Alicia Tobar, de Mariana Villescas, de Sara Lilian de Varías, por Noemí de Calderón. Señor, que tú puedas poner tu mano de salud sobre sus vidas. Padre, no queda más que confiar en ti, no queda más que aferrarnos a tu palabra de que tú eres el médico, que tú puedes sanar, pero por sobre todas las cosas, que tú puedas cumplir tu propósito en sus vidas. Y pido en especial por aquellas personas que están enfermas, pero que no te conocen. Señor, sabemos que es necesario sanar el cuerpo, pero fundamentalmente sanar el alma, por aquellos que no te conocen. Señor, por aquellos que están pasando depresión, como el caso de Ruth Flores. Señor, por aquellos hermanos ancianos, Señor, que por la edad su salud va decreciendo. Padre, que tú puedas poner tu mano de salud. También quiero pedirte por la salud de nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu. Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre su vida. Padre, que seas tú, Señor, el que fortalezcas su cuerpo, que le des, Señor, años de vida, pero años de vida gratos, buenos, felices, en el cual, Señor, su salud sea por completo restaurada en ese proceso que Él ha venido, Padre, en el nombre de Jesús. También por el pastor Don, por su esposa Sharon, Señor, que tú pongas, Señor, de tu salud, de tus fuerzas sobre sus vidas. Gracias, porque, Señor, tenemos una oportunidad más para poder aprender de tu palabra y estar este día aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este día vamos a continuar aprendiendo sobre la ley o las leyes que el Señor dio a Israel y qué enseñanza, porque están vigentes y ya lo vamos a ver ahorita. Acompáñeme a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 15 al 22. Este día vamos a ver ley para el profeta. Mire, los profetas tenían ley y los profetas no podían hacer lo que a ellos se les antojara. Y eso, hermanos, es hasta el día de hoy. Aquel que el Señor es utilizado en la profecía no puede hacer como quiera y tiene que ser guiado por el Señor. Así que acompáñeme. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 15. Amén. Estamos arreglando algunos detalles. Amén. Deuteronomio 18, del 15 al 22. Le repito, hoy vamos a ver ley
para el profeta, o las leyes para los profetas. Dice la palabra del Señor: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oiga, quiere decir que hay una gran responsabilidad en hablar la palabra de Dios. Amén. Porque al final él va a pedir cuenta. Versículo 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Padre, bendice tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces fíjese que venimos de estudiar el jueves pasado, allá del versículo 9 al 14, las prácticas ocultas. Allá estábamos viendo de que ningún israelita podía practicar adivinación, espiritismo, hablar con los muertos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con eso. Y entonces hay una ley para estos, de que no debían de hablar y eran condenadas las prácticas ocultas. Amén. Adivinación, necromancia y otras artes ocultas para descubrir el futuro. ¿Para qué se ocupaba? Para descubrir el futuro. Y estas eran contrarias o son contrarias al día de hoy a la palabra de Dios. En aquel momento que le dio a Israel y ahora que es dado a nosotros. Entonces, esto se conoce también como ocultismo. Y la práctica del ocultismo era y es un rechazo absoluto a la soberanía de Dios, al poder de Dios. Al día de hoy, el ocultismo, el satanismo, como usted lo quiera llamar, es un rechazo absoluto porque va en contra de la soberanía, del poder de Dios, de su palabra. Decía, no vas a adorar, etcétera. Y entonces, aquel que practica tal cosa refleja su fracaso de confiar en el Señor. Porque, ¿cómo es posible que yo, conociendo de su palabra, diga, ya no voy déjeme aclararlo. ¿Cuántas veces algunos han estado esperando y tienen una petición de Dios y se cansan de esperar? ¿Cómo es posible que se va a cansar usted de esperar a Dios? Porque mire, déjeme decirle algo, a Dios no le podemos dar órdenes. Usted y yo no tenemos la autoridad para decretar, porque el único que puede decretar es Dios, ni declarar. Yo puedo declarar lo que yo he vivido, yo puedo declarar de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, pero no puedo venir sobre alguien y decirle, yo te declaro sano, no soy Dios. O yo te decreto sanidad o la prosperidad, porque no lo soy. Entonces, aquel pueblo que practicaba el ocultismo reflejaba ese fracaso en confiar en el Señor, tanto de su presente como del futuro. Amén. Entonces, en vez de consultar a los espiritistas y a los hechiceros, el pueblo era exhortado a consultar, a preguntar a un profeta de Jehová. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
y el profeta iba a hablar las palabras que el Señor diere. Entonces el Señor venía y hablaba con el profeta. Y si vemos cómo de las profecías que hay en la palabra, normalmente los profetas decían, así ha dicho Jehová, así dice Jehová. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a un profeta, ve, levántate y dile a tal pueblo? Entonces, todas estas prácticas son condenadas en este pasaje. Se les considera como abominación juntamente con todas las prácticas que hacían los cananeos, desde la idolatría y todo lo demás. Ahora, el uso de la magia hace hincapié sobre la habilidad del conocedor. Se entremete en áreas en las cuales Dios ha establecido límites y deja a la persona expuesta a la influencia de poderes destructores. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, no existe magia blanca ni magia negra. Es la misma cosa. Amén. Bueno, de hecho el Señor dice su palabra, ¿verdad? Si alguno viniere con otro evangelio, hay que rechazarlo. Si alguno viniere, ¿por qué? Porque la palabra es suficientemente clara y nos da los lineamientos y vamos a ir viendo poco a poco dentro de esto. Ahora, ¿estaba prohibido consultarle a Dios? No. ¿Usted tiene prohibido consultarle a Dios? No, no tiene prohibido. ¿Por qué? No hay ninguna. Es más, eso es lo que deberíamos de hacer. Pero oiga, la palabra es bien clara con respecto a nuestro futuro. Obedece mi palabra y esto te dará bendición. Desobedécela y caerá maldición sobre tu vida. Amén. Entonces, en contraste, dentro del pueblo de Dios es suficiente conocer que Dios habla claramente. Esto lo hace a través de su palabra y lo seguirá haciendo. Y también, al día de hoy, ya voy a dar unas citas para que veamos, al día de hoy, todavía el Señor lo hace y lo hará por medio de sus profetas o por medio de hermanos que les ha dado, ocupémoslo mejor así, por medio de hermanos que Dios le ha dado el don de profecía. ¿Por qué? Porque lastimosamente al día de hoy estos nombres, muchos los han ocupado de una manera descarada, porque no hay otra palabra que decir, y en un beneficio engañando. Amén. Porque aquel que tiene el don de profecía, no pongamos profeta, ¿verdad? ¿O sí? Aquel que es profeta o tiene el don de profecía y que es de Dios, no tiene necesidad de anunciarse como el profeta. Amén. No tiene. Porque la gloria es del Señor, no del hombre. Fíjense que el primer profeta de Israel fue Moisés. Él es el que le está hablando. Porque en el 15 dice, de Deuteronomio 18, 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, él fue quien habló la palabra de Dios cuando el pacto se estableció por primera vez en el monte Horeb. El pueblo mismo, debido a su temor, demandó dicho mediador. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya vamos a ver los versículos en donde viene el pueblo y le dice, no, contigo queremos hablar y tú habla con él. Amén. Sin embargo, ahora surge la pregunta. Recuerde, estamos hablando de Israel que iba a entrar a Canaán. Ahí estamos posicionados, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿cómo continuará el ministerio de Moisés en Israel? Ese de guiar, ese de hablar. La promesa es que aunque Moisés moriría o morirá a su tiempo, él tendría sucesores. El Señor dijo que iba a levantar. Y podemos ver el caso de Samuel. El Señor levantó a un profeta que también fue juez y que también fue
sacerdote. Entonces, el hecho que el pasaje proyecta un sinnúmero de futuros profetas, en vez de uno solo, mire, el Señor les dijo, durante el tiempo ustedes van a tener profeta. Los profetas no iban a ser eternos, pero la palabra de Dios sí es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el Señor les dijo, no se preocupen, durante todo este tiempo ustedes tendrán profeta. Ahora, ¿por qué le fue mal a Israel? Porque Israel tuvo profeta, pero nunca hizo caso. Y muchas veces el profeta llegó para pasar cuentas. Amén. Como el caso de David. Amén. Llegó el profeta Natán. Entonces, y aquí vemos que él da puntos específicos o pone la ley para distinguir a los falsos profetas de los verdaderos. Entonces, los últimos versículos, del 20 al 22, formulan la pregunta sobre cómo podrá conocerse la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. La respuesta del 22 es clara. Oiga, la respuesta del 22 es muy clara. Que las palabras de un falso profeta no se cumplirían. Amén. No se cumplirían. Y más adelante quiero, si nos da tiempo, yo por eso estoy yendo un poquito más rápido. Más adelante vamos a ver, porque al día de hoy, y con esto me voy a adelantar, al día de hoy, mucha gente es engañada. ¿Pero por qué es engañada? Por falta de conocimiento. Porque si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a escuchar a cualquiera. Y el problema es que la falta de conocimiento nos hace seguidores de hombres, no seguidores de Dios. Y como no tengo conocimiento, yo ando buscando quien me hable. Y al día de hoy, como siempre, sobran personas que son engañadores, falsos. Amén. Entonces, esta respuesta representaba o presentaba sus propias dificultades. Fíjese, hay un ejemplo. Jeremías, el profeta Jeremías, enfrentó el problema de reconocimiento y sus palabras no se cumplieron sino hasta muchos años después que él había comenzado a predicar. Pero el punto es, se cumplieron. Amén. Se cumplieron. Muchos estamos esperando que sucedan en el momento. El Señor dijo, ustedes, cuando estaba el Señor Jesús en la tierra, dijo, ustedes son una generación incrédula que demanda y pide señales. Pero señal no se le dará, sino que, y habla verdad, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así estará también el hombre en el centro de la tierra. Amén. No hay otra cosa. Entonces, sin embargo, en la práctica, lo genuino de un profeta sería en muchos casos reconocido durante un periodo de su ministerio, ¿verdad? Las palabras que quedaron, etc. Entonces, existe un sentido importante en el cual el mensaje de Dios se revela por sí mismo a quienes estén dispuestos a escuchar. Amén. Ya lo vamos a ver más adelante y tengo unas citas, pero ¿para qué es la profecía? Bueno, en Corintios, si no estoy mal, sí, en Corintios es para edificación, exhortación y consolación. Amén. Pero si usted es de las personas, yo espero que no, y espero que usted no caiga en esto, pero cuando uno anda buscando que le profeticen algo, que al final eso es, este falso no es un verdadero profeta, sino que es un pitonizo. Lo va a encontrar. Como le decía, abundan. Abundan, abundan, abundan. ¿Pero por qué abundan? Porque hay gente que anda buscando eso. Fíjese que yo hace años tuve una experiencia, hace muchos años.
estaba reunido en un lugar y en el ministerio donde había llegado yo como visitante, no como invitado, como visitante, dije, voy a ir un día ahí. Fui y me dicen, hermano, nos ayuda a orar por las personas que tienen necesidad. Es decir, vienen muchas y oramos por las peticiones que hay en ellos, en cada uno. Oiga, ojo, estoy hablando, me voy a referir en este caso de mi experiencia con esta persona. No es que el lugar donde yo estaba hacían eso, por favor, aclaro. Entonces, llega esta persona y le digo, ¿cuál es su necesidad? ¿Por qué quiere usted que ore? Y me dice, por lo que usted quiera, hábleme. Quería que le profetizara. Pero yo no, disculpe, ¿cuál es su necesidad? No, yo he venido para que me hable. Oiga, quiere decir que independientemente a quién le tocara esta persona que orara, esta persona había llegado con eso. Hábleme lo que usted me tenga que decir. Pero no le dije nada. Yo en el momento, lo primero que se me vino a la mente fue, pero es que yo no soy adivino. Ni pastor era en ese momento. Yo estaba ahí porque los hermanos me dijeron, hermano, ayúdenos a orar porque es mucha gente. Amén, vamos a orar. Bueno, vamos por peticiones, ¿verdad? Entonces, hay gente que está necesitada. Y mucha de esta gente necesitada podríamos dividirla en dos. Para mí, gente que no tiene conocimiento y que ve a los demás y copia. Y gente que también no tiene conocimiento, pero sabe lo que está haciendo. Entonces, esta línea profética o estos profetas con Israel empezaron con Moisés. ¿Y para qué era la profecía? ¿Para qué era el profeta? ¿Cuál es el propósito de que el Señor levante a un profeta? Revelar la voluntad de Dios en aquel tiempo para Israel y revelar la voluntad de Dios para nosotros. No es para otra cosa. Empecemos por eso. ¿Cuál es el propósito fundamental de un profeta? Revelar la voluntad de Dios para nosotros. Si el profeta o aquel, por eso dice, el profeta que tuviera la presunción. Ahora, ¿por qué dice el profeta que tuviera la presunción? Porque alguien que había sido usado por el Señor, en algún momento podía cambiar. Podía ser comprado. Podía habérsele dicho como aquel, ¿verdad? Que se le dijo, mira, ve y maldíceme al pueblo. Entonces, el Señor estaba prometiendo levantar otro profeta, así como Moisés, para continuar la obra de revelar la voluntad de Dios para el pueblo. Esa es la función del profeta o de la profecía. Revelar, amén, la voluntad de Dios para el pueblo, porque su palabra también dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, fíjese que aquí la palabra profeta aparece en el singular, porque la palabra no se refiere a un solo profeta, sino a todos los profetas en el sentido de la palabra. Amén. En el monte Horeb, o Sinaí, allá, Israel había demandado a una persona para servir como mediadora entre ellos y Dios. ¿Se acuerda que hace un momento lo leíamos? ¿Dónde está esto? Bueno, Éxodo 20:19. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Oiga, ¿de quién fue la petición? De Israel. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos.
pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Quién había pedido esto? Israel. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y de vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Oiga las palabras de este pueblo. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego? ¿Cómo nosotros la oiremos y aún viva? Acércate tú, oiga lo que le dijeron, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces aquí vemos que ellos habían demandado un profeta, alguien que hablara, porque ellos decían: si hablamos directamente vamos a morir. Amén. Entonces el profeta servía como el mediador que el pueblo deseaba. Una gran responsabilidad, ¿verdad? Ser un profeta. Vemos allá cómo vemos a un Samuel. Amén. Y cómo durante todo ese tiempo, hasta allá, hasta después del regreso de los exiliados de Babilonia, ¿verdad? Entonces, estuvieron los profetas. Y el Señor también dijo: Jerusalén, tú que apedreas y matas a los profetas. Oiga, ¿qué pidió Israel? Un mediador. Y Dios puso profetas. ¿Para qué era el profeta? Para conocer o revelar la voluntad de Dios. ¿Y qué llegó a hacer Israel durante mucho tiempo? Apedrear y matar a los que, a los que revelaban la voluntad de Dios. Miren, hermanos, es triste de que aquellos siervos de Dios que hablan la verdad, primero son ministerios con muy poca gente. Y andan buscando por ser señalados. Pero aquellos que son falsos, ¿cómo lo sigue la gente, verdad? Entonces, después de la muerte de Moisés, Dios levantaría del pueblo de Israel un profeta como Moisés. Este profeta sería un verdadero profeta. Ahora, dos características distinguían al verdadero profeta de los adivinos y de los falsos profetas. El Señor siempre ha puesto señales. Amén. Primeramente, Jehová ponía sus palabras en la boca del profeta. El profeta no hablaba lo que según le parecía. El profeta daba lo que el Señor había dicho que había que decir. ¿Sí? Y asimismo, aquel que tiene el don de profecía debe dar lo que el Señor dice, sin añadirle, porque muchas veces hemos escuchado que no, concisos. El Señor era bien claro. Fíjese que este simbolismo aparece en el llamado de Jeremías. Acompáñeme a Jeremías, capítulo 1. Libro de Jeremías, capítulo 1. Hermano, yo espero que usted esté aprendiendo, que usted
estemos comprendiendo de la palabra del Señor. Ese es mi deseo. Jeremías 1, versículo 8 al 10. Porque es necesaria la palabra del Señor para no ser engañados. Jeremías 1, del 8 al 10. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oiga, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Ve, aquí hay otro ejemplo. Por tanto, así ha dicho, oiga, así ha dicho los profetas, los verdaderos profetas. Oiga, ahora es muy importante porque un falso profeta puede decir, así ha dicho Jehová, pero usted tiene que analizar qué escucha, qué se dice. Porque hay tres voces. Está la voz de Dios, que es el que manda. Está la voz del hombre, que puede ser movido por sus sentimientos. Pero también está la voz de Satanás, que puede ocupar a alguien. ¿Para qué? Para ser destruido. 5:14, no terminé. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Ezequiel 3, versículo 4. Ezequiel 3, 4. Y después versículo 10. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Versículo 10 de Ezequiel 3. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Amén. Entonces estamos viendo que aquí Jehová ponía sus palabras en la boca del profeta. Entonces la misión del verdadero profeta de Jehová era comunicar la voluntad y los propósitos para su pueblo. Amén. Segundo, el verdadero profeta hablaría todas las cosas que Jehová le mandara. Quiere decir que el verdadero profeta no podía o no puede hacer selección de que sí y que no. No la podía cambiar, no la puede cambiar, no la puede adornar. No. Decir como el Señor quiere que se diga. No tenía que declarar falsos sueños o robar la palabra de otro profeta. Jehová mismo le daba la palabra para predicar y él hablaba en el poder y autoridad de Jehová. Por esa razón el pueblo tenía que oír las palabras de este profeta. Sino que volvamos otra vez ahí a Deuteronomio 18:18. Oiga, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. El primer punto que vimos. O el segundo, y les hablará todo lo que yo mandaré. Entonces, no podía cambiarlo. Es lo mismo con la palabra del Señor. Dice que es maldito el que añada u omita o quite a su palabra letras. Amén. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, aquellos que rechazaban su palabra y dejaban de escuchar su mensaje eran responsables al propio Dios. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, si el profeta hablaba, amén, y yo no escuchaba o se rechazaba la palabra, él iba a pedir cuentas.
Y si el profeta cambiaba, el Señor también le iba a pedir cuentas. Quiere decir que el Señor siempre iba a pedir cuentas. Entonces, había que tener mucho cuidado. Qué interesante, ¿verdad? Es muy importante no desviarnos. Amén. No cambiar. Cuando digo no cambiar, me refiero a que debemos de ser honestos con la palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor muchas veces es dura o difícil, pero es la que nos sostiene. Acompáñeme a Hechos 3, versículo 22. Oiga lo que dice Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Oiga, el apóstol Pedro, mire, repitiendo o confirmando lo que el Señor le había dicho allá a Moisés. Versículo 26, siempre de Hechos 3. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. El Señor con su palabra. Amén. Es muy importante, ¿verdad? Ahora, volvamos otra vez a Deuteronomio. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hablamos? Las palabras del Señor. El Evangelio de Jesucristo. Amén. Volvamos otra vez al Deuteronomio 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, aquí vamos a ver algunos criterios de cómo es distinguir falsos profetas de los verdaderos. Ahora, acompáñeme. Todavía no. La penalidad, me salté un punto. La penalidad para la persona acusada de ser un falso profeta era severa. Entonces, ¿cuál era? El tal morirá. ¿Por qué? Porque fíjese que la falsa profecía provoca apostasía. La falsa profecía provoca apostasía y hace o estimula que el pueblo de Dios se aleje. Fíjese, hay algo muy interesante. ¿Qué es la falsa profecía? Estamos hablando de una herejía. ¿Una herejía es una mentira? No. Es una casi verdad. Entonces, se manipula la palabra para poder atraer gente, y esto es un engaño y que se vuelvan apóstatas. Entonces, porque si yo les digo, miren hermanos, el fondo es azul, usted va a decir, no hermano, el fondo es madera. No hermanos, el fondo es azul. Pero si yo dijera, no, el fondo es beige, o un tipo, etcétera, algo parecido. Entonces, la herejía es una casi verdad. Entonces, por esta razón, el profeta que hablaba sin que se le hablara, es decir, sin que Dios le hablara, o el profeta predicaba en el nombre de otro Dios,
había una condena y esta era la muerte. Primero, aquel que hablaba de algo que Dios no había dicho, había una condena y esta es la muerte. Entonces, como le decía, hay criterios para distinguir entre los profetas falsos y los verdaderos. Acompáñeme a Deuteronomio 13, 1. Deuteronomio 13, 1. Oiga, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en poses de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión, apostasía, contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Perdón, oiga, ¿cómo es posible que en uno dice que no se va a cumplir? Amén. Ok, en el versículo 21, sigamos leyendo, volvamos otra vez a Deuteronomio 18, 21, dice, y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere. Oiga, pero aquí acabamos de leer, y si volvemos a Deuteronomio 13 y leemos el versículo 2 y dice, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció. Señor, Moisés, yo creo que te estás contradiciendo. No. Porque mire, en algunos casos, el falso profeta va a decir algo y no se va a cumplir. Y en algunos casos puede que se cumpla. Pero aquí está dando la advertencia de las dos cosas, en los dos casos. Amén. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, pero más adelante, en el 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Ya vamos a ver más adelante, ya vamos a llegar a esa parte. ¿Por qué quiero profecía? Entonces la pregunta es, ¿por qué quiero profecía? ¿Porque quiero algo? ¿Porque necesito algo y quiero que me conteste esto? Y la profecía es para edificación, exhortación o consolación. La profecía no va a ser para que cumplir un capricho o algo que me va a alejar de Dios. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué? Porque cuando estas cosas, y ahora tal vez usted me va a entender un poco mejor, porque el falso profeta nunca nos va a llevar a honrar y darle la gloria a Dios. Y hay señales en las cuales uno ve que no hay humildad, ve esa prepotencia, ve miren lo que puedo hacer, etcétera.
Y si usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ha dado discernimiento, usted va a sentir que ese espíritu que se mueve con el suyo no es compatible. Entonces, si una persona invitaba al pueblo a abandonar al Dios verdadero, era un falso profeta. Entonces, el presente pasaje, el capítulo 18, trata el problema de que la profecía o de aquella profecía que no refleja la voluntad de Jehová. Amén. No representaba esto. Entonces, la tal profecía no se cumplía, es considerada falsa. Y el profeta que proclamaba una profecía que no se cumpliría era un falso profeta, y a este había una condena que era morir. Mire, todos aquellos que han utilizado esto nunca terminan bien. El Señor pasa cuentas. Y muchos se han vuelto apóstatas, se han ido al mundo porque les prometieron, y tú vas a tener riquezas. Ahora, déjeme ponerle esto. Un falso profeta, ¿qué habla? Prosperidad. No habla otra cosa. Un falso profeta no va a venir y decir, el Señor dice que se pongan a cuentas. Un falso profeta no va a decir, el Señor dice que hay pecado. Un falso profeta no va a hablar de que necesitamos consagrar y santificarnos. No, el falso profeta va a decir, y tú, hijo, que has anhelado aquello, yo te digo ahora que te voy a bendecir y que van a haber raudales y va a ser próspera tu simiente y no sé qué. Oiga, la verdadera prosperidad viene por obedecer a Dios, por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué ando buscando? ¿Qué quiero que me hablen? Amén. Entonces, aun cuando este criterio es válido, de lo del falso profeta que no se cumplía, algunas veces las palabras de una profecía podían producir el problema que la profecía era de largo alcance y su cumplimiento o falta de cumplimiento vendría muy tarde para tomar una acción contra aquel profeta, ¿verdad? Entonces, habían falsos profetas que con aquello de que miren, no es para ahora, un día va a serlo. Amén. Entonces no se iba a poder cumplir aquella condena. Pero el Señor siempre respalda. Amén. Aquel que es verdadero siempre respalda. Entonces, el problema que existía y que sigue existiendo hoy para muchos es saber si quién es el que habla lo falso y quién es el que habla lo verdadero. Ahora, ¿cómo uno puede descubrir las palabras que Jehová ha hablado? Ahora, acompáñeme otra vez a si no estoy mal, Deuteronomio 13, versículo 15. Déjeme. Me equivoqué aquí, me equivoqué. No sé si es Éxodo, yo creo que me confundí. Perdón.
Pero bueno, volvamos otra vez a 18, ¿ok? 18, 15. Entonces, vamos otra vez, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y, bueno, en el 20, perdón, es en el 20, es en este. Y dice, volviendo otra vez, Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Amén. Entonces, habían, como les digo, hay criterios para ayudar a una persona a distinguir entre el profeta falso y verdadero. Primero, el profeta que llamaba al pueblo a abandonar el verdadero camino de Dios era un falso profeta. Aquel que llamaba a abandonar el camino de Dios era un falso profeta. Aquel que llama a hacer cosas que no son correctas o que se alejan, por eso es necesario el conocimiento. Fíjese, le quiero mostrar algunos ejemplos porque ya estamos en las conclusiones. Acompáñeme a Primera Epístola a los Corintios 14. Amén, amén. Aquí está, ya le encontré. Discúlpeme, ¿se acuerda que hace un momento yo le dije Deuteronomio 13:15? No. Y es lo que acabamos de leer en el 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños. Amén. Pero también dice en el 2, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo... Quiere decir que el falso profeta, y aquí está, ahorita ya me hilé cuál fue el falso profeta, al final iba a pedirle o llevar al pueblo a adorar a falsos dioses. ¿Qué quiere decir con esto? Que el falso profeta va a terminar siempre yendo a algo ecuménico, a algo falso. Va a llegar a hacer cosas porque para ser escuchado van a empezar a decir verdades. Y déjenme decirle algo, y hay algunos que han cambiado. Algunos han sido cambiados en su corazón y empezaron a distorsionar. Entonces en el 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto, aquí está el criterio, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Oiga, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahí está el punto. Ahí yo me quedé con la duda porque me confundí con el 15, era el 5. Amén. Tal profeta o soñador de sueños va a morir. ¿Por qué? Porque trató de apartarte. Por eso vemos ahora un montón de sectas, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero fíjese, oiga lo que dice, le dije, Primera de Corintios 14, dice, 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque para muchos dicen que la profecía solo llegó hasta el Antiguo Testamento y que ya no hay más profetas. Pero aquí está hablando
Aquí está hablando el apóstol Pablo, porque es un don o un regalo para la iglesia. Entonces, y dice después, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende las lenguas, es para hablar con Dios, nuestro espíritu con Dios. Aunque por el espíritu hable misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Versículo 3 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ahora acompáñeme a segunda epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Segunda epístola de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pero siguen habiendo. Por eso leí primero Corintios, para que veamos de que siguen el don de profecía o los profetas, o el don de profecía sigue vigente y cuál es la condición. Pero es bien claro, hermanos, ¿cómo con solo ver cuál es el fin que andan detrás, usted puede ver cuál es un verdadero y cuál es un falso? Como también falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros, falsos evangelistas. Oiga, segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Esto no es de un momento a otro, esto es paulatinamente. Empiezan prácticas, y llega un momento en que después vemos iglesias con una gran distorsión. Por eso hay que tener cuidado de decirle: Señor, queremos predicar tu palabra. ¿Qué es sana doctrina? Porque muchos, y me incluyo, ¿verdad?, nos llenamos la boca diciendo: es que yo predico sana doctrina. ¿Pero qué es sana doctrina? Hablar lo que la palabra dice sin modificarle, sin ponerle sentimientos, sin ponerle nada, sino que lo que la palabra dice. Porque si la palabra dice que algo es pecado y no podemos cambiarlo nosotros. Entonces, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Van a tener muchos seguidores. Dice, y aquí hay otra forma de ver cuál es lo que buscan. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Oiga, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Mire qué increíble. Harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Oiga. Entonces, criterios que pueden ayudar a una persona a distinguir entre un verdadero y un falso profeta. Aquel que llama al pueblo a abandonar el verdadero camino de Dios. Aquel que cambia, aquel que hace mercadería de usted, hace negocio con usted, hace negocio de sus necesidades, hace negocio de sus deseos, de sus sueños, como venga a sembrar. ¿Qué venga a sembrar? ¿Qué? Dinero. ¿Y por qué? No se puede. No, mire, siembre su diezmo. Es que el diezmo es
no se puede tocar, el diezmo es del Señor, tenga cuidado, respételo, respete eso. No, que mire, entonces aquel que incita a abandonar el camino de Dios, porque eso es un falso profeta. Porque el verdadero profeta exhorta al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia de su palabra. ¿Para qué es la profecía? Edificación, consolación y exhortación. ¿Y qué dice también su palabra? Que dice la Biblia que su palabra es la palabra profética más segura que tenemos. Si usted oye algo, téngalo ahí, analícelo, estúdielo. Y usted puede determinar, ¿es verdadero o no? Pero muchas veces nos vamos de boca, ¿verdad? No. El verdadero profeta exhorta al arrepentimiento y a la obediencia a su palabra. Entonces, segundo criterio, el profeta que profetizaba en el nombre de un Dios falso era un falso profeta. El verdadero profeta hablaba en el nombre de Dios y su función era revelar la voluntad para el pueblo. Revelar esa voluntad divina. ¿Qué más? El profeta cuya profecía no se cumplía era falso. Cuando yo le digo, mire, usted escuchó algo, espere, tenga paciencia. ¿Por qué voy con esto? Puede ser que el Señor le hable a usted y por eso estudiamos y el Señor trae en orden los capítulos o el texto en Deuteronomio y habla de la adivinación primero. No cometa el error de desesperarse por la palabra de Dios e ir a consultarle a alguien. Tal vez usted no va a ir a uno que tiene un cartelito ahí, ¿verdad? Que dice, adivinamos el futuro. Pero hay falsos profetas. Y podemos ir y caer en el error. Es que este sí, dice, y este me va a decir que sí. Porque muchas veces lo que andamos buscando es que nos digan que sí a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque la profecía que el verdadero profeta proclamaba tenía que ser cumplida y se va a cumplir. Si la profecía, si la palabra viene de Dios, se va a cumplir y va a haber efecto en nuestras vidas. Si la palabra del profeta no se cumplía, este no había sido enviado por Dios ni hablaba en nombre del Dios de Israel. Y este era un falso profeta. Pero quédese con esto. El profeta exhortaba al arrepentimiento y a la obediencia. Amén. Usted puede ser de las personas que dicen, miren hermano, yo tengo mucha duda y soy muy celoso con respecto a que haya algún profeta o la profecía. Bueno, usted está en su derecho, está bien, no hay ningún problema. Ok. Pero entonces hay una profecía que usted y yo no la podemos obviar. ¿Y cuál es? Su palabra. Arrepintamos y obedezcámosla a ella y con eso nos va a ir bien. Amén. Usted tiene necesidad de algo, consúltele a Dios. Usted tiene necesidad del que el Señor le hable, entonces disponga su corazón y escuche la palabra, escuche a su pastor, porque es un medio por el cual también el Señor puede hablar. Pero si el Señor levanta a alguien en medio de la congregación, analícela y diga, tiene que cumplir una de estas tres: exhortación, consolación y edificación. Y tenga cuidado que escucha, porque si usted le gusta escuchar lo que a usted desea o hay en su corazón, déjeme decirle algo. Es posible que vaya por el camino de la apostasía y de volver atrás. Así que tenga mucho cuidado, escuchemos la palabra de Dios y obedezcámosla para no ser
engañado. Muchos han sido engañados. Muchos han sido estafados. Muchos. Dice el Señor que me dé su casa y va a la gente. Y después vieron que todo lo que dijeron no era así. Dios no es un Dios de trueques. No se le olvide eso. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia y por darnos este tiempo de aprender de tu palabra, de enseñar. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga. Recuerden, domingo a las 8:30 de la mañana, nuestro servicio para que nos acompañen aquí en la iglesia o en línea. Miércoles, el discipulado de doctrina básica. Insisto, hermano, escuche las enseñanzas de los miércoles. Estamos hablando del alma. Tenemos un ministerio, y hablo en general de Misión Cristiana Judá, tenemos un ministerio que habla del alma. Y muchas veces no ponemos atención, no ocupamos ese recurso que el Señor nos ha dado. Así que pase una feliz noche y que el Señor le bendiga.